إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Naam, ya Juan, regresamos, hermanos, a la clase de Aqida, el estudio del libro y el escrito Qawaid al-Arba, los 4 principios de Tawhid, escrito por el Imam wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. Empezamos la semana pasada, ya Juan, con la introducción de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, su escrito, y seguimos en ello, no hemos terminado. Llegamos, ya Juan, donde el Sheikh está haciendo dua, empieza con hacer dua para aquel alumno o persona que está presente con él y aquellos que este mensaje les llega, a quien lee el mensaje. Y pues eso incluye a nosotros, alhamdulillah, en esa dua. Y si se recuerdan, el Sheikh mencionó y dijo: As'alallah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, el más noble, el Señor del trono inmenso, que los cuide o que te cuide a ti en la dunya, en esta vida, y la akhira, la vida que sigue. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunti, que te haga una bendición grande donde sea que estés. Wa yaj'alaka mimma idha utiya shakar wa idha ubtila sabr wa idha adnaba astaghfar, y que te haga de aquellos que te haga como aquel quien si se le da a él es agradecido, y si es puesto a prueba pues es paciente, y si cae en pecado pues regresa y pide perdón. فإن هؤلاء الثلاث أنواع سعادة. Y por cierto que estas 3 cosas o estos 3 asuntos que ha mencionado son las llaves o el camino a la felicidad. Así que ese es el dua en que empezó, y el Sheikh, si se recuerdan, mencionó algo sobre eso, y vamos a seguir y terminar esta parte de la introducción del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, con la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. Sigue el autor, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y dice: اعلم أرشدك الله لطاعته أن حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصين له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Que dice Sheikh Muhammad Wahhab: hay que saber, o que debes saber, que Allah te guíe, dice, de que Allah te guíe a ser obediente a él, que Hanifía es la religión de Ibrahim, y Hanafía, ya Juan, es adorar a Allah solo y único, sin asociar nada en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala o en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es Hanifía. Entonces el Hanafía es la religión de Ibrahim alayhi salatu wasalam, el profeta Ibrahim, el mensajero de Allah. Es decir, que adores a Allah solo y único, sinceramente en el din para él, a él subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en su libro: no he creado a los genios ni a los hombres excepto para que me adoren. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice: después de saber esto, ya que sabes de que Allah te ha creado, él es el creador, y te ha creado para adoración, así como menciona en la aya,
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا ما توحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا ما طهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Es decir, que si has aprendido y ahora sabes de que Allah te ha creado para adorarlo a Él, para adoración, pues debes de saber de que la adoración verdadera no se llama adoración excepto con tawhid, monoteísmo. Así como el salah, la oración, no, es decir, la oración o el salah verdadera, la oración verdadera y aceptada, no se llama salah excepto con tahara. Y sabemos ya, Juan, que tahara es purificación. Que el salah no es salah sin purificación. Sin purificarse la persona y prepararse para el salah, no hay salah sin purificación. Entonces aquí dice, no se llama salah sin purificación. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. Si entra shirk, yani el politeísmo, en la adoración, cualquier forma de politeísmo. El politeísmo es dirigir cualquier acción de adoración a otro en vez de Allah. Así que si entra shirk, el politeísmo, en esa acción de adoración, fasadet, como dice, yani se ha corrompido. Se ha corrompido. Yani, el shirk corrupta la adoración y la hace que no es aceptada. Kal hadath ida dakhala fi tahara. Igualmente lo que es hadath, si entra a la tahara, a la purificación. Y el hadath, ya ikhwan, barakallahu fikum, el hadath es la impureza. Todo lo que es sucio, todo lo que es impuro, todo es el hadath. Cuando eso entra a la tahara, pues invalida la tahara, la purificación. Es decir, por ejemplo, si la persona hace wudu para prepararse al salah y tiene que hacer sus necesidades, tiene que usar el baño o pasa gas o algo, eso invalida la purificación, el wudu. ¿Me entiendes? Entonces aquí el Sheikh está diciendo que el shirk invalida la adoración, así como la impureza invalida la purificación. Y sigue aquí, dice, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ إِذَا خَلَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة. Yani dice, entonces, si sabes ahora de que si shirk se mezcla o entra en la adoración, la corrompa, yani la hace corrompida, corrupta la adoración. Yani, y si el shirk se mezcla en la adoración, igualmente invalida la acción. Y hace la persona que comete shirk y que hace shirk en la adoración, lo hace de aquella gente que estará en el fuego para siempre, que estará en el infierno para siempre. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Y hace la persona que entre en el fuego para siempre, eterno. Entonces, si sabes eso, sabes de que la cosa más importante, el asunto más importante para ti es reconocer y saber y aprender este asunto, para que Allah subhanahu wa ta'ala, el asunto de tawhid, el asunto de lo que es tawhid y lo que invalida el tawhid, yani el monoteísmo, lo que es monoteísmo y lo que es el politeísmo. Y eso es importante para ti, para que Allah subhanahu wa ta'ala te purifique, que para Allah subhanahu wa ta'ala te limpie de eso y te salva de este asunto tremendo, de este asunto o de esta situación peligrosa que es el shirk.
وهي الشرك بالله, dice el Sheikh, sigue y dice este asunto peligroso, وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Y dice el Sheikh que este asunto peligroso, grande, yani es el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, es el politismo con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice sobre este asunto, por cierto, que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona a nadie que cae en shirk con él, pero perdona a cualquier otra cosa si quiere. Es decir, Allah perdona cualquier pecado si la persona muere. Si la persona muere y el ángel toma el alma de esa persona en ese momento y muere con cualquier pecado, Allah subhanahu wa ta'ala puede perdonarlo si él quiere. Pero nunca ni jamás va a perdonar el pecado de shirk si la persona muere con ese pecado. Y por eso el Sheikh dice, por eso es tan importante aprender este asunto. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةَ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Y eso es importante saber estos 4 asuntos, o estos 4 principios que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro. Y esa es donde entra el Sheikh en su escrito, uno por uno, explicando cada uno de estos 4 principios. Ya Juan, barakallahu fikum. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dice sobre o explica lo que ha mencionado el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y dice rahimahullah ta'ala, dice el Sheikh, si el creyente, el mu'min, sabe de que tawhid, yani si el shirk entra a su adoración, a su tawhid, a su monoteísmo, si él cae en shirk, el shirk corrupta su tawhid, así como la impureza corrupta la purificación. Y sabe entonces el creyente de que es completamente necesario que aprende bien el asunto de tawhid, y también aprende bien el asunto de lo que es el shirk, para que no caiga en ese asunto peligroso, el shirk, y que no cae en decir algo que es shirk, o creer algo que es shirk, o hacer algo que es shirk. Y el peligro de caer en el shirk es que Allah invalida todas las acciones y hace a esa persona de la gente de el fuego. Entonces es muy importante para él aprender este asunto grandísimo de saber lo que es tawhid y lo que es shirk. Y el Sheikh aquí dice, y eso es porque el tawhid es el din de Allah subhanahu wa ta'ala, es el Islam. Tawhid es el din de Allah, la religión de Allah. Tawhid es el Islam. Tawhid es Islam, Islam es tawhid. Y es la guía de este din, el mensaje de este din es el tawhid. Entonces es importante aprender el tawhid, porque no hay Islam sin tawhid, no hay guía a Allah subhanahu wa ta'ala sin tawhid, no hay misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sin tawhid, y nadie va a entrar en el paraíso excepto que tiene tawhid. Nadie de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, nadie va a entrar al paraíso, no de la gente que sigue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni la gente que sigue Ibrahim o Suleimán o Isa o Nuh o Daud, ninguno de los profetas y mensajeros de Allah, la gente que las naciones esas que seguían a esos profetas y mensajeros, ninguno de ellos van a entrar al paraíso excepto que estuvieron sobre tawhid y no murieron con shirk
y no murieron con shirk. Así que Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es porque Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el shirk y no perdona el shirk. Así como el Sheikh Muhammad Wahab mencionó en el ayah del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala perdona Allah subhanahu wa ta'ala no perdona el shirk, pero perdona cualquier otra acción si él quiere. Así que para quien quiere. Entonces sabemos ya, Juan Barakallahu Fikum, que este asunto es tremendo y es muy importante aprenderlo, y no debe ningún musulmán dejar de saberlo bien. Es obligación para él saberlo bien si es creyente. Y el Sheikh aquí menciona ejemplos. Dice, si por ejemplo la persona hace algo, una acción esa acción contiene un tipo de shirk, pues invalida su Islam, invalida su religión. Por ejemplo, si suplica a los muertos en las tumbas, o suplica a ellos pidiendo algo a ellos en vez de Allah, o si habla mal del din del Islam, o habla mal de Allah y su mensajero, o se burla de la religión, o se burla de Allah y su mensajero, todos estos son invalidantes del Islam, invalidantes de la fe. Y si la persona, por ejemplo, cree y dice que lo que es haram, lo que Allah ha hecho haram, es halal, y él lo hace halal, o algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho halal y él dice que es haram y cree que es haram, sabiendo que Allah dice que es halal, y todo esto es un invalidante del Islam. Por ejemplo, si algo que es muy conocido que es haram, por ejemplo, beber vino, o por ejemplo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y la persona dice que esto no es haram, esto es halal, esto es permitido, no es ilícito, pues eso, sabiendo que Allah en el Corán ha mencionado que esto es haram, esta persona invalida su fe, porque va en contra el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y sigue el Sheikh aquí y dice, si esa persona cae en un invalidante de fe, pues invalida su fe, su religión, su din, invalida su Islam. Y sabemos eso porque nuestra religión, y Juan Barakallahu Fikum, no es una religión que si tú dices que eres musulmán así, nomás de dicho, no. Es en creencia y en dicho y en acción. El fe aquí, el imán o fe en el Islam, el concepto de fe, no es como el concepto de fe en otras religiones, como la religión cristiana. Aquí en el Islam, ya Juan Barakallahu Fikum, yani Islam, fe, el concepto de fe son tres cosas: la creencia en el corazón, el dicho y la acción. Así que si falta una de esas tres cosas, no es fe. No es fe, ya Juan Barakallahu Fikum. Un momento, aquí es el adán. No. Y aquí el Sheikh menciona y dice, entonces, Islam tiene sus invalidantes, así como igual el Salah tiene sus invalidantes. Si por ejemplo, o el Tahara, purificación, tiene sus invalidantes. Por ejemplo, si una persona está en wudu, en purificación, preparado para hacer Salah, y tiene que usar el baño y usa el baño, pues ya se invalida su purificación, su wudú, invalida su wudú. Entonces, así como el wudú o la purificación tiene invalidantes, igual el salat tiene invalidantes, y también el fe tiene invalidantes, el Islam tiene invalidantes. Entonces, lo que invalida, la cosa más grande que invalida el Islam y la fe es el shirk. Es el shirk, asociar algo en adoración a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, o en vez de Allah subhanahu wa ta'ala.
y el Sheikh aquí menciona este ejemplo. Antes de terminar aquí, el Sheikh menciona y dice, el Sheikh menciona aquí que sabiendo estos asuntos, o sabiendo este asunto, la importancia de este asunto, pues entonces es muy claro que se tiene que aprender muy bien los asuntos del din, especialmente este asunto de Tawhid y de Shirk, que se tiene que aprender la realidad de lo que es el monoteísmo, Tawhid, y la realidad lo que es el Shirk, el politeísmo. Se tiene que saber para estar bien y cumplir bien con Allah subhanahu wa ta'ala y no caer en aquello que Allah odia y castiga y invalida la fe de la persona. Así que en estudiar estos asuntos en este libro, estos 4 asuntos, Qawaid al-Arba, lo que vemos que hay pruebas para ello en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, es muy importante estudiarlo y entenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida para que nos ayude a cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala y alejarnos de aquello que Allah subhanahu wa ta'ala odia y castiga. Y con eso vamos a terminar aquí, ya Juan, barakallahu fikum. Y en la siguiente clase de Aqida, de este estudio del libro Qawaid al-Arba, inshallah vamos a entrar al primer principio de los 4 principios, y cada clase vamos a tomar un principio hasta terminar los 4 principios bi'idnillahi ta'ala. Y con eso terminamos, ya Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.